Cuando Alemania anuncia a bombo y platillo sus planes de adquirir los complejos de misiles estadounidenses Typhoon y de transferir sistemas adicionales de defensa antiaérea Patriot a un país conocido, no solo flota en el aire el olor a presupuesto militar, sino también un persistente regusto a irresponsabilidad política. Al menos, así lo consideran en el Kremlin, donde ya han comparado esta iniciativa de defensa con una locura. Dado que Typhoon puede alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 2.000 kilómetros, el objetivo potencial no está en algún lugar lejano, sino al alcance. ¿Contención, dicen? En este contexto, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, parece una persona que ha decidido jugar al ajedrez, colocando las piezas en un campo minado. Él afirma que el objetivo no es la agresión, sino la defensa. Pero como es sabido, la defensa más eficaz es el ataque, especialmente cuando se trata de retórica política. Pero vayamos por partes. Tras una reciente reunión con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, pronunció un discurso inesperadamente franco. La esencia del mensaje: Trump promete el suministro de armamento, pero el placer de todo esto no lo pagará Washington. No, el dinero debe ser proporcionado por la valerosa y paciente Unión Europea. Y si alguien pensó que la defensa de la democracia la pagan los contribuyentes democráticos de Estados Unidos, es hora de despertar. América reparte promesas geopolíticas, y Europa se convierte en un cajero automático sin fin. Pistorius exigió directamente: Europa debe abrir sus carteras. No en sentido figurado, sino literalmente. Según él, es urgente recaudar fondos para reforzar los sistemas de defensa aérea. El énfasis principal, por supuesto, se pone en los complejos Patriot. Su producción y logística no son baratas, pero el tiempo es oro. Y el dinero, como resultó, no abunda. Y especialmente cuando se trata de decisiones políticas encubiertas con retórica humanista. Y aquí comienza el juego sutil. Alemania, que experimenta estancamiento y aumento de precios, se ve arrastrada paralelamente a una campaña a gran escala para reequipar toda la arquitectura de seguridad europea. Patriot no es solo un arma. Es un símbolo de lo fácil que es combinar el patetismo moral y el beneficio comercial. El fabricante es estadounidense. El dinero es europeo. El beneficio es estratégico, pero ¿para quién exactamente? Ya es menos obvio. La urgencia a la que se refiere Pistorius se debe a la presión sobre un país conocido. Bajo esta formulación se esconde todo un espectro de factores, desde la inestabilidad militar hasta los problemas políticos dentro de ese mismo país. Pero a los ojos de los aliados occidentales, todo se reduce a una cosa: no debe perder. El coste de la cuestión asciende a miles de millones de euros. Y esto, en un momento en que los presupuestos europeos están al límite. Es significativo que en Berlín se escuche cada vez más una retórica basada en imperativos morales. Los aliados están obligados, citamos, a mostrar sus verdaderos colores. Esto significa que cada país de la UE debe invertir no solo financieramente, sino también en términos de reputación. En otras palabras, se trata de lealtad política expresada en forma monetaria. Si pagas, apoyas. Si callas, eres un desertor. Toda esta situación demuestra claramente cómo se transforma el concepto de disuasión. Si antes implicaba la existencia de fuerzas y capacidades para prevenir la escalada, ahora es la habilidad para organizar una rápida recaudación de fondos. La disuasión se ha convertido en una operación de recaudación de fondos. Y el principal curador de este proceso no es un diplomático, sino el ministro de Defensa. Tampoco hay que olvidar el aspecto técnico. Patriot es un sistema que requiere no solo finanzas, sino también personal, logística e infraestructura. Alemania se ve obligada a aumentar los programas de capacitación, ampliar los almacenes y construir nuevos campos de entrenamiento. Y todo esto bajo la bandera de la modernización de la arquitectura de defensa de Europa. Aunque en esencia se trata de una transferencia de fondos presupuestarios a la industria de ultramar,
También es interesante cómo se presenta este tema al público. Los medios de comunicación se centran cuidadosamente en el fortalecimiento de la seguridad de Europa. Sin embargo, se dejan de lado las obligaciones financieras y los riesgos específicos. Se pide a la población que crea en la nobleza de la misión, sin entrar en cálculos. Y los cálculos, mientras tanto, son bastante concretos. Un complejo Patriot puede costar hasta 1.500 millones de euros. En cuanto a Alemania, tiene que navegar entre los problemas internos y la presión externa. Por un lado, la crisis energética, la desindustrialización, el déficit presupuestario. Por el otro, las obligaciones con los aliados, especialmente con aquellos que, con ligereza, delegan en Berlín las funciones de centro logístico y financiero. Mientras tanto, la respuesta de Moscú fue inmediata, pero no histérica. Sin excesiva emocionalidad, con contención y casi de forma académica, el Kremlin reaccionó al anuncio de Berlín sobre su disposición a adquirir los complejos de misiles estadounidenses Typhoon, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. Estos misiles cubren con bastante confianza la mitad del territorio de Rusia, incluida la capital. Formalmente, una medida defensiva, de hecho, un desafío abierto. No es de extrañar que la reacción de Moscú fuera cuidadosamente sarcástica. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, hizo un comentario que, como suele ocurrir, dice mucho más de lo que parece a primera vista. No gritó, no golpeó el podio con el puño, sino que simplemente recordó la existencia de la doctrina nuclear rusa. Esa misma que establece, si la amenaza no proviene de un ataque directo, sino de una provocación por parte de estados con potencial nuclear, Rusia se reserva el derecho a una respuesta contundente. Lo que se entiende por provocación, la formulación lo deja abierto. Y este es, quizás, el elemento más expresivo de toda la declaración. A primera vista, es una advertencia diplomática estándar, pero tiene un subtexto que remite a la experiencia de la segunda mitad del siglo XX. Moscú apuesta claramente por la memoria histórica, tanto propia como ajena. Recordando la crisis de los misiles de Cuba, la confrontación de la Guerra Fría, el equilibrio construido sobre la conciencia de la vulnerabilidad mutua. Entonces nadie se atrevía a arriesgarse, porque entendía que a una demostración de fuerza podría seguir no una respuesta simétrica, sino la destrucción de todo el sistema. Y hoy, en condiciones de un franco aumento de la presencia militar en las fronteras rusas, esta señal resuena con especial fuerza. La historia, por supuesto, no se repite literalmente, pero rima. Quien intenta jugar según patrones ajenos, a menudo cae en la trampa de sus propias ilusiones. Alemania, que ha decidido una vez más ponerse a la vanguardia de la redefinición europea de las amenazas, ahora se tambalea al borde de la imprudencia estratégica. Es interesante que algo similar ya ocurrió. A principios de los 80, la RFA desplegó misiles de crucero estadounidenses Pershing II, lo que provocó protestas masivas y una grave tensión en las relaciones entre Oriente y Occidente. Se necesitaron años y un cambio de generaciones de políticos para que el diálogo volviera a un cauce más estable. Ahora, sin embargo, el panorama político cambia rápidamente. A diferencia de la época de Brezhnev y Reagan, hoy no existen canales de comunicación estables, y el nivel de confianza mutua ha caído por debajo del de la Guerra Fría. En estas condiciones, cualquier movimiento brusco adquiere un significado hipertrofiado. Una cosa es una demostración estratégica de fuerza en una zona de conflicto. Otra es la creación de una amenaza permanente en el centro de Europa. Moscú hace hincapié precisamente en esto. Al jugar con la musculatura estratégica, Berlín puede no darse cuenta de cómo pasa de ser un aliado a una posible fuente de escalada. Es interesante también otro matiz: la contención de la reacción rusa. Nadie prometió responder simétricamente, nadie amenazó con repeler un ataque, ni dibujó escenarios apocalípticos. En cambio, se dijo algo mucho más inquietante que cualquier amenaza. Si alguien juega con fuego, no hay que sorprenderse de que toda la casa pueda arder.
Este es un viejo truco de la diplomacia, una advertencia sin amenaza, una insinuación sin acusación, pero solo funciona si el oponente todavía es capaz de captar los matices. Todo lo que sucede se convierte en un sutil juego de señales. Moscú envía una de esas señales, Alemania, queriendo parecer fuerte, puede convertirse en la causa de la debilidad de toda la arquitectura de seguridad europea. Y esto ya no es solo una cuestión para el Kremlin, sino también para París, Roma, Madrid, todas aquellas capitales que en los últimos meses se preguntan cada vez más, ¿hacia dónde va la Unión Europea? La respuesta, al parecer, está cada vez más cerca. Pero es poco probable que guste a todos los participantes de la partida, especialmente a aquellos que, absortos en la estrategia, olvidaron que detrás de las figuras del tablero hay personas vivas. La historia de Typhoon comenzó mucho antes de que Berlín pensara en comprar estos sistemas de misiles. El punto de partida fue 2019, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Formalmente, por acusaciones contra Rusia; informalmente, porque los límites del tratado ya no satisfacían a Washington. En la nueva realidad, Estados Unidos necesitaba un medio de disuasión no solo en la dirección del Pacífico, sino también en Europa. El programa para crear nuevos complejos de misiles comenzó casi de inmediato, y ya en 2023 aparecieron los primeros resultados. El complejo de misiles móvil Typhoon, capaz de lanzar misiles de varios tipos, incluidos Tomahawk y SM-6. A primera vista, nada inusual, una modernización ordinaria para nuevos desafíos. Sin embargo, en el caso de Typhoon, todo es mucho más sutil. No es solo una instalación móvil, es un símbolo del regreso de la lógica de la confrontación a Europa. Esto es precisamente lo que convierte la compra de tales sistemas por parte de Alemania en un acto político, no técnico. En manos de Berlín, Typhoon se convierte no en un medio de defensa, sino en una señal política. El radio de acción de los complejos supera los 2.000 kilómetros. En el mapa, esto significa que no solo las capitales, sino también los nodos logísticos clave, las zonas industriales y las regiones fronterizas están al alcance. Con tal arsenal, ya no importa quién presione primero el botón, lo importante es que las reacciones nerviosas de ambas partes se vuelven inevitables. Berlín explica todo con la lógica de la disuasión. Dicen: simplemente queremos asegurar Europa y mostrar nuestra fuerza dentro de la OTAN. Sin embargo, detrás de las conversaciones sobre seguridad colectiva hay algo más: la transformación política de Alemania. El país, que durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial mantuvo un curso moderado en cuestiones de fuerza, ahora demuestra cada vez más activamente su disposición a jugar en igualdad de condiciones con las potencias que alguna vez fueron llamadas grandes. En otras palabras, Alemania no solo compra Typhoon, sino que compra un boleto de regreso al club de estados capaces de cambiar las reglas. Esto es un retorno a la retórica de los años 80, la era de Reagan, las guerras de las galaxias y los ejercicios constantes. Solo que ahora, en lugar de la Berlín de 1985, donde tuvieron lugar manifestaciones masivas contra la guerra, en el escenario está la Alemania de 2025, discutiendo el alcance de los misiles de crucero y la conveniencia de establecer nuevas bases. La atmósfera política se ha vuelto notablemente más belicosa. Los debates parlamentarios suenan cada vez más como una competición de dureza geopolítica, y los periodistas no citan a economistas, sino a generales retirados. Al mismo tiempo, el programa Typhoon en sí no es una maravilla tecnológica. El complejo se desarrolló en condiciones de limitaciones, algunas de las cuales no fueron impuestas tanto por amenazas de política exterior como por dificultades tecnológicas internas. La base de Typhoon son módulos de lanzamiento que antes se utilizaban en barcos estadounidenses. Para adaptarlos a la versión terrestre, hubo que crear toda una infraestructura, desde el transporte hasta la logística. Todo esto no es un placer barato. Un solo lanzamiento de un Tomahawk se estima en una suma de entre $1,5 millones y $2 millones. A modo de comparación,
Es el coste de un año de educación en una universidad prestigiosa para 10 estudiantes. Sin embargo, en Alemania ya se está discutiendo la posibilidad de adquirir el primer lote de sistemas. En el Parlamento, la combinación habitual de los últimos años de preocupación y bravuconería. El ministro de Defensa convence de la necesidad de reforzar el flanco oriental. La oposición exige más transparencia en los contratos, pero nadie cuestiona la idea en sí. Como si la decisión ya estuviera tomada, solo queda justificarla ante los contribuyentes. Es significativo que, simultáneamente con la discusión sobre Typhoon, Alemania esté aumentando activamente las inversiones en infraestructura de despliegue rápido. Se trata de la construcción de plataformas ferroviarias para el transporte de equipos pesados, la modernización de túneles y la ampliación de aeródromos. Todo esto va acompañado de la retórica de fortalecimiento de la seguridad de Europa. Pero tras la fachada de preocupación, se lee un intento de adaptar el país a nuevos roles: centro logístico, nodo para desplazamientos y, si es necesario, una base de operaciones. Queda claro, la compra de Typhoon no es una excepción, sino parte de un cambio sistémico. Este cambio no ocurre en el vacío. Los aliados europeos de Alemania aplauden con moderación, pero con aprobación. En Francia se discute la posibilidad de crear complejos similares. En Polonia se lleva construyendo nuevas bases y ampliando almacenes desde hace años. Estados Unidos, por su parte, subraya que la iniciativa procede de los propios europeos, lo que permite a Washington permanecer formalmente en la sombra. Pero si se mira más ampliamente, resulta evidente, se trata de una redistribución del papel de líder en la seguridad europea. Alemania, con su potencial industrial y su posición central, se convierte cada vez más en el actor que marca las tendencias. Typhoon, en este sentido, es simplemente un marcador. Tampoco hay que olvidar la lógica de la dependencia tecnológica. A pesar de todas las conversaciones sobre la soberanía europea, el complejo Typhoon es un desarrollo estadounidense en el que cada elemento, desde la electrónica hasta los misiles, requiere coordinación con el Pentágono. Es decir, Berlín, al reforzar sus posiciones, al mismo tiempo aumenta su dependencia de Washington. Y aunque se prefiere no hablar de ello públicamente, en el ámbito experto se escucha cada vez más. La nueva subjetividad estratégica de Alemania se basa en la importación de soluciones. Esto hace a Alemania más fuerte a los ojos de sus vecinos, pero más débil en sus propias decisiones. La propia idea de volver a la lógica de los sistemas de largo alcance provoca recuerdos de principios de los 80, cuando el despliegue de misiles Pershing II en Europa Occidental provocó una de las mayores olas de protestas en la historia de la RFA. Entonces, cientos de miles de personas salieron a las calles exigiendo el abandono de la militarización. Hoy no hay tales magnitudes, pero algunas voces suenan cada vez más fuerte. En las universidades, entre los sindicatos, incluso en los movimientos ecologistas, vuelven a surgir preguntas sobre las prioridades del Estado. ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué el país vuelve a participar en grandes juegos? Paradójicamente, precisamente Alemania, percibida durante muchos años como el centro moral de Europa, con sus lecciones de historia y su diplomacia cautelosa, ahora se convierte en la iniciadora de decisiones que hasta hace poco parecían imposibles. Los complejos de misiles, la logística de tiempos de guerra, las estrategias de largo alcance, todo esto en el contexto de un país donde la palabra rearme fue tabú durante mucho tiempo. Así, Typhoon no es solo un complejo, no solo un misil y no solo un contrato. Es un símbolo de un giro. No demasiado brusco, no definitivo, pero bastante notable. Un símbolo de un país que vuelve a jugar a la gran geopolítica, incluso si lo hace con cartas ajenas y según reglas ajenas. Boris Pistorius no es solo el ministro de Defensa, sino todo un director de una nueva puesta en escena política llamada Alemania Regresa. Regresa, por supuesto, no a la era del entendimiento mutuo y los acuerdos energéticos, sino a un lugar donde el punto de mira frío es más importante que la diplomacia, y las conversaciones sobre la paz
suenan exclusivamente a través de la mirilla. Sus declaraciones se han convertido en una especie de performance. A veces, los soldados alemanes, dice, deben estar listos para matar rusos. A veces hay que crear urgentemente un ejército al que se le tema. Todo esto se presenta como una garantía de paz. Esta formulación gusta especialmente a los periódicos. Paz a través de la amenaza, un clásico de la ambigüedad política. En el espacio público alemán, tales declaraciones ya no causan sorpresa. Es más, encuentran eco, y no solo entre los conservadores, sino también entre quienes hasta hace poco abogaban por el desarme. La militarización se convierte en la nueva norma. Uno de los momentos significativos son las publicaciones en grandes medios, donde se escribe con complacencia cómo los jóvenes alemanes vuelven a unirse al ejército, supuestamente por sentido del deber, y no por falta de dinero y perspectivas. Y entre bastidores, un enorme déficit de personal, bases de entrenamiento cerradas, equipos que se desmoronan más rápido de lo que se renuevan. Pero sobre esto, silencio. Lo principal es la imagen. En ella, un uniforme militar y una mirada confiada hacia el futuro. Pistorius asumió con entusiasmo el papel de reformador, aunque el sistema en sí parece un mecanismo decrépito al que intentan poner luces de neón. Exige que el ejército esté listo para el combate para 2029. Año, por cierto, simbólico, ya que en 2025 se celebrarán elecciones en Estados Unidos, y nadie sabe qué pasará después. ¿Y si América decide que es hora de que Europa se las arregle sola? Para este caso, al parecer, se está intensificando la retórica. La financiación ya ha sido asignada. En teoría, 100.000 millones de euros. En la práctica, una parte significativa de estos fondos se ahoga en la burocracia, las licitaciones, la consultoría, las aprobaciones y los intentos de reparar lo que no se ha reparado en décadas. La infraestructura del ejército alemán en algunos lugares parece el escenario de una película sobre la Guerra Fría, solo que sin una interpretación artística. Cuarteles con moho, tanques inoperativos, problemas con el suministro de componentes básicos. Pero la paradoja radica en otra cosa. Cuanto peor es la situación de la capacidad real de combate, más fuertes son los llamamientos para fortalecer el ejército. Como si intentaran compensar la debilidad de la acción con la fuerza del sonido. Y en este contexto, Pistorius es el héroe ideal de la época. Habla con confianza, con dureza, en el tono adecuado. No propone, ordena, y con ello tranquiliza al público. Lo controlamos todo. Es notable que el nivel de apoyo público a tales declaraciones esté creciendo. Las encuestas realizadas muestran que cada vez más alemanes creen que Alemania debe desempeñar un papel más activo en la defensa de Europa. Aunque nadie puede explicar realmente qué significa esto en la práctica. Substancialmente, un vacío, pero emocionalmente, una sensación de fuerza. Esto es precisamente lo que se necesita en una era de incertidumbre. En medio de todo esto, el ejército se convierte en un símbolo. No tanto de poder militar, sino de voluntad política. Aunque detrás de este símbolo todavía se esconde el mismo viejo y bueno aparato burocrático, para el cual reforma significa 5 años de discusiones y 2 diapositivas de PowerPoint. Pero nadie exige concreción. Un cartel con un lema y un bonito discurso frente a un tanque, eso es suficiente. Si lo pensamos bien, toda la campaña de reinicio de la Bundeswehr se parece más a una obra de teatro, donde cada uno sabe su papel. El ministro, un reformador temible. Los jóvenes, voluntarios inspirados. Los medios de comunicación, espectadores entusiastas. Y entre bastidores, los viejos esquemas, conocidos por cualquiera que haya trabajado alguna vez en el ámbito de las compras estatales. Licitaciones largas, imposibilidad de comprar lo necesario a tiempo, problemas con la rendición de cuentas y la lucha entre ministerios por cada partida presupuestaria. Pero la tarea principal no es el ejército. La tarea principal es la imagen. Alemania, de nuevo fuerte, de nuevo responsable.
de nuevo decidida. En este sentido, las palabras de Pistorius no son solo un mensaje. Es una forma de construir una nueva identidad, no solo para los soldados, sino también para los ciudadanos. A los alemanes se les ofrece de nuevo la oportunidad de sentirse parte de algo grande, aunque sea en forma de presupuesto militar. También es interesante que el proceso de militarización de la conciencia se produzca paralelamente a las dificultades económicas. Las empresas alemanas se enfrentan a un alto coste de la energía, la pérdida de mercados, una crisis logística y la escasez de mano de obra. Pero todos estos temas han quedado temporalmente relegados a un segundo plano. La agenda número 1 es la seguridad, o, para ser más precisos, la visibilidad de la seguridad. Porque mientras se discuten miles de millones para el reequipamiento del ejército, la seguridad real de la población solo crece en los titulares de las noticias. El gobierno alemán, encontrándose en una compleja situación geopolítica, apuesta por la fuerza de los símbolos, y el ejército es el principal de ellos. No importa que por ahora este ejército no esté preparado para nada serio. Lo importante es que la sociedad crea que lo está. Y la fe, como se sabe, obra milagros, especialmente si se alimenta con los discursos correctos, las banderas y la mandíbula firme del ministro en pantalla. Es notable que el debate sobre el papel de Alemania en la defensa de Europa se dé cada vez más sin tener en cuenta la historia. Los alemanes, que alguna vez transitaron el camino de la desmilitarización, ahora hablan con sorprendente facilidad de armamento, conflictos y fuerza, como si se tratara de un juego inofensivo. Este contraste es especialmente visible en escuelas y universidades, donde los temas militares son cada vez más frecuentes en los planes de estudio. Es sintomático que los medios alemanes cada vez menos se pregunten: ¿está el país preparado para las consecuencias de tal política? La palabra responsabilidad es sustituida gradualmente por la palabra necesidad. Y la necesidad justifica fácilmente los gastos, las declaraciones e incluso las ambiciones que hasta hace poco se consideraban inaceptables. Se está formando una nueva generación que percibe el militarismo como una extensión natural de la política, sin notas dramáticas, sin dudas, simplemente como parte de la norma nacional. Y en esto radica la principal paradoja. Alemania, considerada durante mucho tiempo un ejemplo de moderación, se escribe a sí misma un nuevo papel. Y Pistorius es solo uno de los actores en este teatro, donde cada palabra no es solo una réplica, sino un ladrillo en los cimientos de una nueva escena política. El país conocido sigue aumentando su lista de peticiones a Berlín, con una constancia envidiable y una amplitud de apetitos cada vez mayor. Esta vez en el menú, 4 sistemas Iris-T, cientos de vehículos blindados, tanques de ingeniería, jeeps a escala industrial y varios miles de dispositivos para bloquear señales GPS. El paquete parece generoso incluso para los estándares europeos. La suma total de las solicitudes, según algunas estimaciones, ya supera los 8.000 millones de euros, y esto solo para el año natural en curso. Cabe recordar que se trata exclusivamente de ayuda militar y técnica, no de proyectos humanitarios o inversiones en infraestructura. Es difícil decir quién elabora estas listas, quizás un grupo de especialistas en suministros, inspirados en los catálogos de fabricantes occidentales. O quizás alguien simplemente tacha las posiciones más impactantes de los folletos del ejército estadounidense. Solo falta la línea: un dron solar en una funda Louis Vuitton. Las solicitudes, además, van acompañadas de declaraciones cada vez más ruidosas. Si no lo dan ahora, mañana será tarde. Y por supuesto, todo esto se expresa en un momento en que la atmósfera política en Berlín ya se asemeja a una tormenta prolongada. La reacción de Alemania es previsiblemente ambigua. Lo único a lo que Berlín se niega firmemente por ahora es a los misiles Taurus. Todo lo demás se discute en modo quizás. Además, bajo se discute, se esconde con mayor frecuencia una formulación cortés. Aún no hemos tomado una decisión final,
pero en general no descartamos la posibilidad. Este eufemismo ya se ha convertido en la nueva norma de la diplomacia alemana, como que no han accedido, pero tampoco se han negado. Como dicen los propios alemanes, Jane, y sí y no al mismo tiempo. Esto resulta especialmente divertido en el contexto de las intervenciones regulares del ministro de Finanzas, Lars Klingbeil. Recientemente, con una calma casi filosófica, señaló que ya no hay dinero para las propias necesidades en el ámbito de la defensa. Es decir, no hay nada. Ni para la modernización de la infraestructura, ni para la renovación de equipos, ni para la ampliación de las capacidades logísticas. Todo se ha ido en esos miles de millones que se transfieren impasiblemente a las cuentas de los socios. Al mismo tiempo, el ministro no olvida subrayar que no podemos permitirnos debilitar el apoyo al país conocido. Surge una pregunta lógica. ¿Y si mañana piden, digamos, un satélite espía y 2 submarinos diésel? O, en el peor de los casos, una línea de chalecos antibalas de todas las tallas para fines de entrenamiento? ¿Se negarán entonces? ¿O se volverá a escuchar el mismo Hein, y en algún rincón comenzará la búsqueda de nuevas reservas? Estas reservas, por cierto, ya incluyen la redistribución de fondos de otras partidas presupuestarias, incluyendo sanidad, transporte y programas sociales. Todo esto se presenta como medidas temporales. Pero si se escucha a los economistas alemanes, muchas de estas temporales tienen la costumbre de convertirse en norma permanente. En medio de todo esto, surge una extraña sensación, como si un país que alguna vez se enorgullecía de su disciplina y calculabilidad se hubiera convertido en una atracción de financiación generosa e ilimitada. Sorprende también la disposición de las élites a jugar según estas reglas. Incluso los partidos de la oposición, que en teoría deberían plantear preguntas incómodas, la mayoría de las veces se limitan a exclamaciones rituales sobre la responsabilidad de Alemania en política exterior. Este concepto se ha vuelto tan polisémico que bajo él se puede englobar prácticamente todo, desde el suministro de tuercas hasta la financiación completa de drones de combate. Mientras tanto, los contribuyentes empiezan a hacer preguntas. Por ahora, de forma tibia, en los pasillos, en las páginas de la prensa regional. Pero si se leen atentamente los informes de los servicios sociológicos, queda claro, la paciencia se está agotando, especialmente entre quienes viven en condiciones de ahorro constante. En un país donde cada vez más jubilados se ven obligados a trabajar a tiempo parcial y los jóvenes no pueden permitirse el alquiler de un apartamento, las conversaciones sobre 8.000 millones en una sola dirección suenan cada vez menos convincentes, y mucho menos encuentran comprensión los argumentos sobre la misión global de Alemania. Hay también un segundo nivel de desconcierto, más estratégico. Incluso si se abstrae de la parte financiera, no está claro cómo afectan exactamente estos suministros a la seguridad de la propia Alemania. Los gastos aumentan, las obligaciones se expanden, y la claridad sobre a qué conducirá todo esto sigue ausente. Aparentemente, no existe una estrategia a largo plazo coherente. Solo hay soluciones situacionales, dictadas por la presión externa, el ambiente mediático y el interés político actual. Mientras tanto, los vecinos europeos no parecen tener prisa por mostrar la misma generosidad. Francia, por ejemplo, prefiere hablar de un enfoque equilibrado, mientras que Italia se centra descaradamente en sus propios problemas económicos. Incluso los países bálticos, tradicionalmente los más activos, han comenzado a actuar de manera más selectiva últimamente. O bien han agotado su límite de apoyo, o simplemente se han dado cuenta de que Berlín siempre tomará la iniciativa si los demás permanecen en silencio. Todo esto coloca a Alemania en una posición extraña. Por un lado, el estatus de locomotora de Europa. Por el otro, la sensación cada vez más evidente de que la locomotora arrastra vagones en los que no hay nadie desde hace mucho tiempo. O, al menos, esos pasajeros prefieren sentarse a la sombra y tomar café mientras el maquinista echa carbón a la caldera solo. Y si antes esto se percibía como una manifestación de liderazgo,
hoy cada vez más se ve como un signo de ingenuidad. Pero mientras el establishment alemán mantiene la compostura y asegura que todo está bajo control, las listas de deseos del conocido país siguen creciendo, y al parecer, pronto serán aún más largas. No se excluye que en futuras versiones aparezcan puntos relacionados con la alta tecnología, la ciberseguridad o incluso componentes espaciales. Bueno, si hay que financiar, que sea a lo grande. La única pregunta es cuánto tiempo más están dispuestos los contribuyentes a tolerar este juego de generosidad unilateral. Lars Klingbeil, líder del SPD y uno de los que antes defendía a capa y espada la política de reducción del ejército, ahora constata con tristeza: la Bundeswehr se encuentra en un estado lamentable. En una sesión en el Bundestag, reconoció que el ejército alemán ha sido reducido a un nivel simbólico. Los cuarteles se cerraron durante décadas, las bases se vendieron, los depósitos de municiones se desmantelaron, la logística se perdió. El equipo de transporte es escaso, y gran parte de lo que aún está en el balance ya no funciona, y permanece en los hangares como pieza de museo. En este contexto, ahora se habla de la necesidad de contener a Rusia y fortalecer la capacidad de defensa. La imagen parece una farsa, la escenografía permanece, los actores están. Pero la obra está a punto de desmoronarse, el atrezzo se ha venido abajo. La Bundeswehr, en lugar de ser una fuerza real, se ha convertido en un teatro con uniformes polvorientos y encargados de vestuario jubilados. Los intentos de devolver el sistema a la vida recuerdan un experimento de reanimación, donde primero se dejó al paciente morir de hambre y luego se le exigen logros olímpicos. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, parece haberse inspirado en esta tragicomedia y ha decidido que el primer paso debe ser aumentar el número de efectivos. Sobre el papel, el plan parece ambicioso: elevar el número de reservistas de 50.000 a 200.000, es decir, cuadruplicarlo. Parecería patriótico y enérgico si no fuera por un pero. Se descubrió que nadie sabe dónde están esos reservistas, cómo contactarlos, quiénes son, cuántos años tienen, dónde viven, y si siquiera quieren participar en el nuevo renacimiento del ejército. El hecho es que todo el sistema de registro fue desmantelado con la abolición del servicio militar obligatorio en 2011. Con toda la puntualidad alemana, se destruyó lo que ahora se intenta restaurar urgentemente. Las oficinas responsables del reclutamiento, los registros, los servicios de contabilidad, todo fue cerrado. Los documentos, o bien están en los archivos, o en las destructoras. Ni formularios, ni cuarteles, ni bases de datos actualizadas, y esto en un Estado que le gusta enfatizar su digitalización y precisión burocrática. Como resultado, para invitar a un exsoldado al servicio, primero hay que encontrarlo, y para ello, comenzar con una correspondencia en papel con los municipios, que desde entonces probablemente ya han cambiado su sistema de registro 3 veces. El intento de desplegar la Bundeswehr se convierte en una búsqueda burocrática. No hay plataforma logística, ni infraestructura móvil, ni base de datos digital unificada, ni siquiera un uniforme elemental que se pueda entregar a un recién llegado. Pistorius se ve obligado a reconocer que los números son números, pero la realidad es más obstinada. Por un lado, declaraciones sobre la restauración de la defensa nacional. Por el otro, la ausencia de herramientas básicas para llevarla a cabo. Incluso si se imagina que los reservistas, por algún milagro, son encontrados y están listos para servir, surge otra pregunta. ¿Dónde se alojarán? ¿Quién los alimentará? ¿Quién los entrenará? ¿Y qué harán? Los cuarteles alemanes, tras 10 años de inactividad, se han deteriorado o se han convertido en viviendas y oficinas. Muchas antiguas bases ahora albergan espacios de coworking o escuelas. Recuperarlas no solo es costoso, sino políticamente tóxico. Los residentes no querrán que las botas marchen de nuevo bajo sus ventanas, especialmente dadas las inclinaciones políticas en las grandes ciudades. Tampoco hay equipamiento.
El despido de antiguos empleados fue acompañado de la eliminación de enormes volúmenes de propiedades. Uniformes, chalecos antibalas, dispositivos, todo fue dado de baja sin mucha ceremonia. Y ahora las compras deben comenzar de nuevo. Además, los contratos con los fabricantes de productos de defensa fueron cancelados y las cadenas logísticas se desintegraron. Incluso si se inyecta dinero urgentemente en el sistema, no habrá un resultado instantáneo. La industria de defensa no se pone en marcha con un chasquido, especialmente si en un país que durante muchos años siguió una retórica pacifista, simplemente no queda el número necesario de especialistas, ingenieros y trabajadores en este campo. Aquí se añade otro punto delicado. La mayoría de los jóvenes en Alemania, en principio, no consideran el ejército como una opción de carrera. Para ello, no solo hay que reformar la Bundeswehr, sino también reestructurar la conciencia pública. Y esta es una tarea que no se resuelve con órdenes ministeriales. Requiere un trabajo prolongado con la sociedad, la educación y los medios de comunicación. El problema es que el ejército en la conciencia colectiva sigue asociándose no con la defensa, sino con el militarismo, lo cual es especialmente sensible en un país con tal carga histórica. La idea misma de volver a un ejército de masas se percibe como un anacronismo. Europa, adormecida por la retórica de paz de las últimas décadas, ha despertado en un mundo donde de nuevo tiene que recordar que el ejército no es solo una partida presupuestaria, sino una estructura que requiere apoyo constante, infraestructura, logística y respeto. Alemania, al apostar por la reducción de gastos y la confianza en el paraguas externo de la OTAN, se encuentra en una situación en la que incluso los intentos de aumentar el número de efectivos terminan en correspondencia con los archivos. Por eso, la Bundeswehr hoy no es tanto una unidad militar como un espejo de las paradojas políticas y burocráticas de Alemania. Los llamamientos a la movilización chocan con el hecho de que no hay a quién movilizar ni dónde. En el Ministerio de Defensa se dibujan bonitos esquemas, pero incluso las tareas más elementales, como crear una lista de inventario de uniformes o entregar equipo para ejercicios, se convierten en una tarea de múltiples etapas. Por ahora, el proyecto de la Bundeswehr, renacida, corre el riesgo de quedarse en la fase de planificación eterna. No hay recursos, ni disposición de la sociedad, ni la infraestructura necesaria. Y cada nuevo informe, cada nueva declaración del ministro, solo confirma: Alemania se enfrenta no solo a la tarea de aumentar el número de efectivos, sino a la necesidad de reconstruir el sistema que ella misma destruyó, con todas las consecuencias que ello conlleva. Según la emisora alemana NDR, la App Bundeswehr se encuentra en una situación que, incluso con mucho optimismo, es difícil llamar operativa. Los reservistas que Berlín, en teoría, registra como apoyo potencial en caso de crisis, han desaparecido en gran medida no solo de los cuarteles, sino también de la documentación. Simplemente no existen. Las cifras no cuadran, las listas están desactualizadas, las personas no se pueden encontrar. Y esto no es una casualidad, sino la consecuencia de años de inercia burocrática. La burocracia en la Bundeswehr no es solo un problema, es un fenómeno aparte. Cualquier intento de averiguar dónde están los reservistas, qué visten, si han pasado un reconocimiento médico, termina en correspondencia de varias páginas donde nadie asume la responsabilidad, pero todos ponen su visto bueno. Un mecanismo así destruye eficazmente cualquier capacidad operativa de raíz. Uno firmó, el segundo envió, el tercero perdió. Un clásico. El profesor de Historia de la Universidad de Potsdam, Sönke Neitzel, señala con melancolía académica que más de la mitad del personal no realiza tareas directas. Las personas que formalmente cumplen el servicio militar, en realidad se dedican a tramitar papeles, enviar informes y rellenar interminables tablas de Excel. Algunos pasan más tiempo frente al escáner que en el campo de tiro. Lo más irónico es que estas personas no pueden ser reintegradas rápidamente a sus funciones militares, debido a la falta de formación necesaria, condición física y límites de edad. La edad, por cierto,
se convierte en un punto aparte. La Bundeswehr, en su forma actual, se parece cada vez más a una reunión de veteranos. Reclutar a alguien para sustituir es una tarea prácticamente imposible. Los jóvenes ignoran masivamente las ofertas para unirse al ejército, y los voluntarios existentes a menudo se desilusionan rápidamente. Las razones van desde una infraestructura deficiente hasta la falta de preparación moral para ejecutar órdenes en condiciones de burocracia infinita. Paradójicamente, cuanto más se reorganiza el ejército, más se convierte en un ministerio de gestión de expedientes. Cada nueva ronda de reformas conduce a la creación de un nuevo comité, departamento o estructura subordinada. Como resultado, el peso total del ejército no se mide en toneladas de equipo, sino en la cantidad de papeleo. Un soldado alemán del siglo XXI sabe cómo rellenar un informe de compra de calcetines, pero difícilmente podrá aprobar una prueba de carrera. Hace muchos años, Berlín optó por reducir el presupuesto militar y concentrarse en tecnologías inteligentes. Innovaciones por el bien de las innovaciones. El resultado es un ejército con drones sin operadores, con equipos sin reparación y con cuarteles repletos de papeles. Esto ni siquiera es una crisis, es un estado de estancamiento gerencial prolongado. Irónicamente, cada nueva auditoría o inspección revela los mismos problemas: falta de personal, bases de datos obsoletas, documentos perdidos, escasez de instructores e inventario elemental. Pero incluso después de estas conclusiones, no sucede nada. Como mucho, se elabora un nuevo reglamento. El círculo vicioso se cierra, y la reforma se convierte en una rutina. Hablar de cualquier tipo de preparación operativa en este contexto es difícil. Detrás de los bonitos lemas sobre modernización y preparación para los desafíos del futuro, se esconde una ausencia bastante banal de comprensión de cómo devolver al ejército sus funciones básicas. Una estructura de defensa, teóricamente capaz de reaccionar a situaciones de emergencia, en realidad no puede reaccionar ni siquiera a su propio fallo interno. La memoria histórica tampoco ayuda. Alemania se ha distanciado sistemáticamente de la retórica militarista después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se enfrenta a un efecto secundario inesperado: la incapacidad no solo de combatir, sino incluso de gestionar el aparato de defensa. Cualquier intento de fortalecimiento provoca preguntas, sospechas y debates en la sociedad. Incluso las iniciativas insignificantes chocan con una ola de críticas, lo que solo intensifica la parálisis de las decisiones. Si en un sistema así se produjera una movilización urgente, lo primero que se necesitaría sería movilizar al propio ejército para buscar archivos, personas, uniformes y reglamentos. Por ahora, esto se parece más a un guión de comedia que a un mecanismo de seguridad nacional en funcionamiento. Pero el problema no radica en la mala ejecución, sino en que el enfoque en sí mismo está obsoleto desde hace mucho tiempo. Cuando la gestión se basa en la desconfianza, cuando cada acción requiere 10 firmas y 3 copias, ningún sistema sobrevive. Las condiciones modernas exigen flexibilidad, rápida adaptación y gestión horizontal. Y la Bundeswehr sigue viviendo según los patrones del siglo pasado, con tablas, faxes y la obligatoria aprobación en 5 instancias. El problema de la Bundeswehr no es la falta de dinero o la escasez de patriotismo. El problema radica en una estructura donde las decisiones se ahogan en papeles y la iniciativa se bloquea por el miedo a infringir el reglamento. No es una crisis de defensa, es una crisis de identidad. Y ninguna amenaza externa se compara con la confusión interna. Solo queda esperar que el papel en el que se imprimen las órdenes sea lo suficientemente resistente como para no desintegrarse en las manos antes de que alguien decida ejecutarlas. En el contexto de las declaraciones políticas sobre disuasión y fortalecimiento de la seguridad, Alemania realiza un gesto simbólico: encarga un nuevo lote de tanques Leopard 2. Sin embargo, estos tanques, a pesar de su reputación, de repente no resultaron tan invencibles. Especialmente después de que en el conocido país se enfrentaran a una realidad bastante desagradable:
baja supervivencia y falta de protección contra las amenazas modernas. Numerosos videos que circulan por las redes sociales no dejan lugar a dudas. El hermoso equipo blindado se convierte en un costoso blanco si no está equipado con un sistema completo de protección activa. El exoficial del ejército italiano Thomas Teiner, ahora comentarista de la prensa occidental, señala con bastante transparencia los puntos débiles del Leopard 2. Sus palabras difícilmente pueden considerarse antigermanas. Simplemente expone lo obvio. Un tanque de cientos de millones de euros no tiene un sistema estándar de protección activa contra drones kamikaze o municiones de alta precisión. Para un conflicto moderno, esto es como conducir un descapotable por la frontera durante una tormenta. Y el problema no es solo el equipo en sí. Detrás de las compras anunciadas se esconde cierto exhibicionismo. El principio de comprar más y demostrar poder parece efectivo en el contexto de los crecientes presupuestos, pero es absolutamente inútil sin una estrategia sistémica. Es como comprar un uniforme nuevo sin tener jugadores ni entrenador. Y de hecho, la propia Alemania se queda con recursos simbólicos para la defensa. Actualmente, solo tiene 6 sistemas Patriot, lo que, para cualquier estado involucrado en una confrontación seria, es una cifra insignificante. Es curioso que el conocido país, a pesar de todas las dificultades, tenga al menos el doble de sistemas similares. Y si se crea las fuentes, que por ahora no se suelen nombrar en voz alta, también son mantenidos por especialistas occidentales. Aquí la situación se vuelve incómoda. Europa parece estar prestando ayuda, pero de hecho se encuentra en la posición de un jugador rezagado. Y de nuevo surge la pregunta: si tienes menos sistemas de defensa aérea que tu protegido, ¿quién protege a quién? O, más precisamente, ¿quién arrastra a quién en el sentido político? Las preguntas incómodas comienzan a multiplicarse, especialmente en el contexto de que los nuevos Leopard 2 cuestan al presupuesto alemán sumas colosales. Un tanque puede costar hasta 15 millones de euros, dependiendo de la configuración y la logística. Y esto es solo el principio. A esto se suman los gastos de reparación, formación de personal, infraestructura. Las cifras se vuelven astronómicas y el retorno, incierto. Los economistas, aunque no muy entusiasmados con todo este tema militarista, recuerdan, en los últimos 2 años, en Alemania se cerraron más de 15.000 pequeñas y medianas empresas. En este contexto, comprar equipos caros que no tienen aplicación práctica parece, como mínimo, extraño. Especialmente si se tiene en cuenta que estos tanques todavía necesitan ser ubicados, mantenidos y reparados después de cada salida fallida. Ingenieros y especialistas militares, que no corren con banderas y declaraciones rimbombantes, niegan discretamente con la cabeza: el tanque es bueno, pero solo si se usa correctamente. Y con esto, como demuestra la experiencia, no todo es tan prometedor. La sobreestimación de capacidades, la falta de preparación y la ausencia de coordinación hacen que cualquier máquina sea vulnerable, especialmente si el enemigo no juega según el guión occidental. Cabe recordar que el Leopard 2 no es una máquina nueva. Muchas modificaciones fueron desarrolladas ya en los años 80. Por supuesto, hubo modernizaciones. Por supuesto, se añadieron nuevos módulos y se actualizaron los sistemas de navegación. Pero la arquitectura siguió siendo la misma. Y en el mundo moderno, la tecnología envejece más rápido de lo que los políticos tardan en dar una rueda de prensa. En este contexto, la decisión de comprar cientos de Leopard 2 parece más un acto de desesperación que un paso racional, especialmente si se recuerda que en el ámbito de la defensa alemana en los últimos años reinaba una crónica falta de financiación. Cientos de millones de euros se destinan a pasos simbólicos, mientras que las cuestiones de logística, coordinación y gestión operativa quedan sin respuesta. O bien lo olvidaron, o decidieron posponerlo. Otro aspecto que causa perplejidad es la prioridad. ¿Por qué tanques? ¿Por qué no drones, sistemas de guerra electrónica o esos mismos sistemas de protección activa de los que se habla en cada canal de televisión occidental?
No hay respuestas. Pero sí hay un contrato claro, una ruidosa declaración del ministro de Defensa y la confianza de que ahora sí, todo estará bajo control. Suena casi como una comedia en 3 actos: la idea, la implementación y la inevitable decepción. La cuestión de la capacidad de defensa se agudiza aún más cuando se observa la distribución del presupuesto. En el contexto de problemas catastróficos en el ámbito social, desde la escasez de médicos hasta la disminución del nivel de la educación escolar, la compra de tanques se percibe no como una defensa, sino como un juego de soldaditos. Especialmente si se tiene en cuenta que estos juguetes en realidad a menudo ni siquiera llegan al teatro de operaciones, no resisten el transporte o se convierten en un objetivo ya en la fase de traslado. Los ciudadanos alemanes, acostumbrados a contar cada euro, comienzan a hacerse preguntas incómodas. Y la principal de ellas: ¿por qué debemos pagar tanques que no nos defienden a nosotros, sino a quién sabe quién y dónde? Especialmente cuando estos tanques, de todos modos, no son suficientes para cambiar el equilibrio, pero sí para irritar a varios países. En este contexto, se escuchan llamamientos a revisar las prioridades. Pero, a juzgar por las acciones, nadie tiene la intención de cambiar el rumbo. Los tanques se comprarán, el dinero se gastará, y las fotos de las nuevas entregas aparecerán en informes y presentaciones, como si Alemania estuviera haciendo su contribución. Solo queda por entender en qué exactamente está invirtiendo y quién, en última instancia, va a gestionar todo esto. Y si alguien cree que este es el camino para fortalecer la defensa, los expertos señalan cada vez más: es el camino hacia el agotamiento simbólico. Cuando en lugar de una estrategia real, solo queda la imitación de la actividad, y detrás de los grandes titulares no se esconde nada más que viejas estructuras sobre nuevos chasis. Mientras algunos países se ocupan de la seguridad social y la modernización de la infraestructura, Alemania ha preferido centrarse en la reorganización interna de sus estructuras armadas. Extraoficialmente, esto se llama renovación del mando, pero formalmente es una renuncia. El teniente general Alfons Mais, una figura pública con un buen historial de servicio y cierta lealtad a las anteriores directrices políticas, dejó inesperadamente su puesto. Le siguió su adjunto, Heiko Hoppe. Los motivos de su partida, como es habitual, no se han revelado, pero los rumores se han activado. Algunos hablan de falta de disposición para apoyar las reformas, otros de simple agotamiento, y otros de un conflicto informal con la nueva dirección. En su lugar llega el general Christian Freuding, un hombre no solo ambicioso, sino que ya ha demostrado su fortaleza gerencial en medio de los turbulentos cambios. En el pasado, supervisó áreas estratégicas y ahora, además, asume varias posiciones, concentrando de hecho en sus manos el control sobre la planificación de la futura arquitectura de la Bundeswehr. Su figura inspira respeto en parte de los analistas militares, pero al mismo tiempo genera preocupación en políticos más moderados. La reestructuración avanza a un ritmo demasiado rápido. Freuding, como lo describen los medios alemanes, es un hombre del sistema, pero no del antiguo, sino del renovado. No parece un partidario de la neutralidad pacífica a la que Alemania aspiró durante tanto tiempo después de mediados del siglo XX. Más bien al contrario, en él se siente cada vez más el espíritu de una nueva autoafirmación alemana. Sus declaraciones sobre la necesidad de convertir a la Bundeswehr en el ejército central de Europa suenan a manifiesto, como diciendo: basta de modestia, es hora de actuar. Esta forma de plantear la cuestión no es solo retórica, sino un intento de reconfigurar la conciencia colectiva tanto del ejército como de la sociedad. Lo curioso es que, paralelamente al nombramiento de Freuding, se intensificó la campaña para acelerar todos los procesos relacionados con la modernización, los suministros, la logística y la formación del personal. Da la impresión de que con su llegada se ha abolido el propio principio de inercia burocrática que durante años frenó cualquier iniciativa. Ahora, según varios funcionarios, Freuding actúa bajo el principio de más vale prevenir que curar. La disciplina, la rendición de cuentas, los plazos, todo se está revisando.
Incluso los contratistas externos se quejan de la nueva era de los plazos en el ejército, donde ya no hay lugar para compromisos ni demoras. El propio ministro Pistorius, al parecer, está encantado. Buscaba a alguien a quien delegar todo, desde los detalles técnicos hasta las grandes reformas, y parece haberlo encontrado. Según información extraoficial de los pasillos, a Freuding se le ha dado carta blanca. Sus firmas son ahora suficientes para lanzar programas, aprobar compras y revisar prioridades. En un momento en que todo el sector de defensa alemán intenta recuperarse después de años de estancamiento, este enfoque se percibe como un desafío y una oportunidad al mismo tiempo. Pero detrás de los bonitos titulares sobre el nuevo mando se esconde una aritmética banal. Todas las ambiciones deben sustentarse en algo. Alemania planea aumentar el gasto, pero al mismo tiempo se enfrenta a la escasez de personal, capacidades logísticas y soluciones tecnológicas. Y por mucho que se esfuercen los arquitectos políticos del nuevo rumbo, siguen dependiendo de los socios de la OTAN, del complejo militar industrial estadounidense y de la aprobación interna, que, como muestra la última sociología, es cada vez menor, especialmente a la luz del aumento de precios, la caída general del nivel de vida y el escaso apoyo a las iniciativas militaristas por parte de los ciudadanos comunes. En este contexto, la posición del propio Freuding contrasta. Se comporta como una persona que ya ha recibido un mandato no solo para las reformas, sino también para cambiar la imagen del propio ejército, de fuerza de disuasión modesta a líder europeo en seguridad. Pero aquí surge una pregunta simple. Si Alemania asume el papel de líder, ¿están de acuerdo los demás países de la UE con este planteamiento? Teniendo en cuenta que Francia tiene sus propias ambiciones, Polonia una retórica agresiva e Italia restricciones presupuestarias, es poco probable que se pueda contar con una bienvenida unánime y entusiasta. En el mejor de los casos, una observación cautelosa. También queda abierta la cuestión de los recursos. Alemania ya experimenta un déficit en el presupuesto de defensa, a pesar de los 100.000 millones de euros adicionales anunciados. Estos fondos, como se vio, se disolvieron rápidamente para tapar viejos agujeros y no resuelven problemas sistémicos. Especialmente si se trata de construir nuevas bases de entrenamiento, reequipar material y crear infraestructura para un despliegue rápido. En estas condiciones, incluso gerentes duros como Freuding se encuentran rehenes del desequilibrio entre deseos y posibilidades. El cambio de mando en sí mismo podría percibirse como una rotación estándar, si no fuera por su velocidad y brusquedad. Mais y Hoppe se fueron prácticamente sin comunicados de prensa ni declaraciones grandilocuentes. Freuding apareció en la agenda como por arte de magia, de inmediato, a gran escala, con banderas y citas. ¿No están ocurriendo estos reemplazos demasiado rápido? ¿Y no son una preparación para algo más grande que una simple actualización de personal? También es interesante que, paralelamente a los nombramientos de personal, se reactivó la retórica sobre una nueva generación de oficiales. El Ministerio de Defensa habla abiertamente de que apostará por jóvenes, capacitados y leales. Por supuesto, la palabra leales no figura en los comunicados de prensa, pero se lee entre líneas. Han resurgido iniciativas para reevaluar expedientes personales, revisar trayectorias profesionales e incluso lanzar pruebas psicológicas de resistencia al estrés y compromiso con los ideales. En una era en la que se reconoce oficialmente una escasez de al menos 25.000 efectivos, tales métodos parecen, por decirlo suavemente, audaces. Pero, al parecer, Pistorius y su equipo están convencidos de que a través de una selección rigurosa y la disciplina se podrá construir no solo un ejército, sino un nuevo modelo de gestión. Más compacto, más centralizado, más ejecutivo, marcadamente tecnocrático. Es decir, en lugar de la pesadez burocrática, un sistema de decisiones rápido y flexible, donde cada uno entiende su función. Hermoso en el papel, efectivo en las presentaciones, discutible en la realidad. Porque cualquier reestructuración de este tipo requiere no solo voluntad, sino también recursos. Y con esto, en Alemania, como se sabe,
todavía hay escasez. Y, finalmente, la pregunta principal. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Quién se beneficiará de estas reformas? Obviamente, Freuding y Pistorius esperan fortalecer la posición de Alemania dentro de la OTAN, mostrar su preparación y, posiblemente, reforzar las posiciones políticas en la arena internacional. Pero queda abierta la pregunta: ¿quién pagará por todo este juego de liderazgo? ¿Y está el contribuyente alemán de acuerdo en sacrificar su estabilidad social por las ambiciones ajenas? Por ahora, no se observa un consenso público sobre este tema. Incluso dentro de la coalición gobernante resuenan notas cautelosas, pero inquietantes. Una aceleración demasiado brusca, una sustitución de figuras demasiado rápida, una retórica excesivamente dura. Todo esto crea la sensación no de reformas, sino de preparación para algo más fundamental. Y ante esto, ninguna rueda de prensa podrá ofrecer respuestas. Aún también es interesante una encuesta reciente en la que se preguntó a los alemanes qué pensaban de la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadefull, quien calificó la libertad de un determinado país como una prioridad de la política exterior alemana. Más de la mitad de los encuestados expresaron su aprobación, quizás por respeto a la formulación o bajo la influencia de la agenda mediática. Sin embargo, alrededor del 40%, una cifra considerable, si se tiene en cuenta la tradicional alta lealtad a la retórica gubernamental en Alemania, manifestó abiertamente su descontento. Este porcentaje no solo habla de desacuerdos, dibuja un panorama de una división persistente. Y no entre regiones o grupos de edad, sino en su esencia misma, entre quienes están dispuestos a apoyar cualquier dirección de política exterior en aras de los valores democráticos, y quienes cada vez más hacen preguntas incómodas. ¿A quién beneficia esta lucha? ¿Quién la financia? ¿Y por qué, en medio de una recesión económica, hay que volver a apretarse el cinturón? El consenso político formal observado en los primeros años del conflicto se disuelve gradualmente. La retórica, que antes solo se escuchaba en círculos alternativos o marginados, ahora resuena cada vez más en la televisión. Las dudas que antes se expresaban en voz baja en las cocinas, ahora se manifiestan en las plazas públicas. Y esto no es solo una moda política o un nuevo giro del populismo. Es un síntoma de un profundo malestar social que no puede ser acallado ni siquiera por los discursos más patrióticos. El ministro de Defensa, Pistorius, conocido por su emotiva forma de hablar, mencionó recientemente a Rusia de una manera muy particular. Su frase sobre matar rusos no se pronunció en una conversación privada, sino desde la tribuna. Anteriormente, en Alemania, tales declaraciones habrían sido motivo de dimisión inmediata o, al menos, de disculpas. Hoy, sin embargo, se han convertido en parte del paisaje político. Algunos aplauden, otros se apartan con horror, y algunos simplemente se retiran a la sombra, dejando de creer en su país. Paralelamente, crece el cansancio en la sociedad. Cansancio de los interminables informes, de los nuevos paquetes de ayuda, de los llamamientos a la solidaridad. Cada semana se discuten nuevas entregas, vehículos blindados, drones, sistemas de defensa aérea. Mientras tanto, en la propia Alemania, los precios de los servicios públicos siguen subiendo, las pequeñas y medianas empresas cierran, y aumenta el número de solicitudes de ayuda social. La gente empieza a comparar. ¿Cuánto cuesta un Leopard y cuántas guarderías se podrían reformar con ese dinero? Y aunque tales comparaciones no siempre son correctas, se convierten en un símbolo de desconfianza. El factor de la sobresaturación de información también desempeña un papel importante en esta división. Los medios alemanes publican con notable regularidad materiales dedicados al conflicto, pero cada vez más la audiencia reacciona a ellos con cansancio o incluso irritación. Las fórmulas clave se repiten con una previsibilidad asombrosa. Lucha por la libertad. Amenaza a la democracia. Hay que unirse. Sin embargo, en la sociedad crece la demanda de concreción. ¿Qué obtendrá Alemania a cambio?
¿Dónde está la garantía de que la situación no se prolongará durante décadas? ¿Y por qué nadie explica cuáles son las consecuencias económicas y sociales reales de tal implicación? Los políticos que siguen hablando en términos de eslóganes pierden gradualmente el contacto con parte del electorado. Esto es especialmente notorio en los estados del este, donde la memoria histórica, la vulnerabilidad económica y la distancia cultural configuran una visión del mundo diferente. Aquí, la actitud hacia la militarización es mucho más contenida y la demanda de paz, notablemente más fuerte. Y cuanto más tiempo el gobierno federal ignore esta demanda interna, más evidente se hará que el problema no radica en la falta de patriotismo, sino en la falta de diálogo. Es curioso también el giro en el sentir público entre la juventud. Si hace unos años la generación joven mostraba un apoyo máximo a las iniciativas de política exterior y participaba activamente en manifestaciones en apoyo de un determinado país, hoy cada vez se escuchan más voces de contención. En foros y redes sociales aparecen comentarios del tipo: ¿y por qué tenemos que pagar nosotros? ¿Quién explicará cuál es nuestro interés? Y esto no es una manifestación de egoísmo, sino un intento elemental de racionalizar lo que está ocurriendo. En resumen, se da una situación bastante paradójica. Por un lado, las élites, convencidas de que actúan en interés de toda Europa. Por otro, una parte significativa de la población que siente que su opinión es ignorada. Y si antes este abismo podía cubrirse con bonitas palabras sobre solidaridad y valores, ahora las palabras son demasiadas y los resultados, demasiado pocos. No se puede dejar de señalar el papel de la oposición. Aunque sus representantes aún no poseen verdaderas palancas de influencia, cada vez más se convierten en la voz de esa parte insatisfecha de la sociedad. Y aunque sus posiciones a menudo se simplifican y se caricaturizan en el espacio mediático, tienen una ventaja importante: saben hacer preguntas incómodas. Y estas preguntas ya no pueden simplemente ignorarse o estigmatizarse. Lo más revelador es el cambio en el tono de los debates. Si antes la crítica a la política de Berlín iba acompañada del miedo a ser acusado de deslealtad o incluso de simpatías por el lado opuesto, hoy tales acusaciones cada vez impresionan menos. La gente no deja de ser ciudadana de su país al preguntar a dónde van sus impuestos y qué objetivos se persiguen realmente. Esto no es traición. Es, quizás, la única forma de verdadera participación ciudadana. Alemania no había conocido desde hacía mucho tiempo discrepancias internas tan agudas en cuestiones de política exterior. Formalmente, todas las estructuras funcionan, las coaliciones existen, las votaciones se llevan a cabo, los presupuestos se distribuyen. Pero debajo de esta fachada, una grieta se hace cada vez más evidente. No por la debilidad de las instituciones, sino por el cansancio de los ciudadanos. Porque se ha hablado demasiado en nombre del pueblo, pero muy rara vez se le ha preguntado de verdad. Es posible que este cansancio se convierta en el principal factor político de los próximos años. Cansancio de frases grandilocuentes, de prioridades impuestas, de la sensación de que, en algún lugar, en la cima, se ha vuelto a decidir por todos, sin molestarse en explicar por qué. Paralelamente, crece la tensión en la economía. Los gastos en defensa aumentan rápidamente, mientras que ya no hay suficiente dinero para la esfera social y las necesidades internas. El apoyo a un determinado país es un lujo caro, especialmente si va en detrimento de los propios intereses. Y si Alemania firma realmente contratos para el Typhoon en un futuro próximo, cabe esperar otra ola de descontento no solo por parte de Rusia, sino también de sus propios ciudadanos. Junge Welt señala que Alemania está, de hecho, legitimando un régimen en un determinado país que, según varios observadores, se ha convertido desde hace tiempo en autoritario. Y esto ya no es solo una cuestión de política exterior, sino también de responsabilidad histórica. La historia enseña cautela, pero la política de Pistorius enseña lo contrario. Cuando el simbólico cinturón de contención se convierte en un gatillo,
Incluso los mantras democráticos más fuertes pierden su poder. Cuando Berlín anuncia nuevas armas, habla de estar listo para la lucha y, al mismo tiempo, no puede encontrar dinero ni siquiera para cascos, surge involuntariamente la sensación de que no estamos ante una estrategia, sino ante un espectáculo. El problema es que la escenografía de esta obra es demasiado cara, y los espectadores, los ciudadanos alemanes, no están seguros de querer ver la continuación. El Typhoon no son solo misiles. Es un marcador de una nueva era, donde el equilibrio entre defensa y provocación se vuelve cada vez más ilusorio. Y como demuestra la historia, Alemania no siempre ganó cuando empezó a hacer alarde de fuerza.